Hermanos, muy ¿Sabes? feliz sábado a todos. Tengan una bendición especial en el Día del Señor. Ya tenía ratito que no nos conectábamos y no nos saludábamos, así que Dios bendiga a todos. Hoy es un día especial, es el Día del Señor, el día sábado. Sí. ¿Sí? Amén. Y Anita, estaba pensando que esta es la primera vez como en 2 meses que no Sí, habíamos hecho video juntos. Ya, sí, así ya, es. ya había pasado bastante tiempo, ¿verdad? Sí, así es, hermanos. ¿Cómo han estado ustedes? David, ¿cómo has estado en este tiempo? Que la bendición de Dios Pues sea bien, con... pues bien, bien, gracias a Dios todo bien, Anita, extrañándote los videos de los viernes en la noche, pero la semana pasada pues hicimos el esfuerzo, pero no se pudo, ¿verdad? Sí, sí, Dios es grande. Sin duda que Dios Sí, sabe por qué permitió que hasta este momento pueda ser posible, ya que es sí, un tema muy, muy importante y necesitamos estar entendidos de los tiempos en que vivimos y de cuál debe ser nuestra posición. Ese día es un día especial entonces para tocar este tema amén, importante, el juicio investigador. ¿Qué te amén, parece, David? Si elevamos amén, una oración. amén. Sí. Okay. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu bendición en esta hora, porque estás acompañándonos y también estás con mis hermanos en toda América, en el mundo entero, Señor, porque siempre hay personas que pueden hablar español. Es un idioma tan grande, Señor, así como el inglés, pero Señor, incluso del otro lado del mundo hay países que hablan español. Bendícenos en esta hora y que todos los hermanos que se conecten allá lejos, en esta Sudamérica, Norteamérica y en el centro del país, Europa y todos los lugares donde puedan escuchar, puedan saber que los amas tú, Señor, y que estás con Amén. nosotros día a día, acompañándonos en este proceso que vivimos. Danos, Señor, sabiduría para entender las cosas que no son tan simples de encontrar, Señor, y que encontremos tesoros en tu palabra que nos den seguridad y que nos den paz. Te agradezco, Señor, por David, porque está dispuesto a poder compartir la palabra tuya que le has ofrecido. Gracias por dárnoslo a todos. Señor, nos ponemos en tus manos. En Jesús, amén. 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 Ok, muy bien. ¿Empezamos, David? Empezamos. Amigos, bienvenidos nuevamente. El juicio investigador, ese es el tema de hoy. ¿Qué es, David, el juicio investigador? Y amigos, si tienen alguna pregunta, alguna duda durante el desarrollo del tema, por favor, no duden en decirnos para dar una respuesta bíblica a este tema. Sí. Buenas noches, hermanos. Un gusto y placer de tenerlos a todos ustedes con nosotros nuevamente. Estamos aquí en vivo y en directo desde Kansas City y desde el estado de Veracruz, en el gran país de México. El juicio investigador, Ana, es un mensaje que tiene mucha importancia para nuestros tiempos, porque el juicio investigador tiene que ver con el caso de cada creyente, de cada persona que ha puesto su fe y su confianza en el Señor. Y como nosotros sabemos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios y el espíritu de profecía respalda el tema del juicio investigador, y el juicio investigador es el método que Dios va a usar antes de su venida, obviamente, para determinar si nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios, hemos sido fieles, hemos sido obedientes a Dios y hemos vivido vidas que realmente han, ¿qué cosa? Reflexionado la vida y la, por decirlo así, la vida, el estilo de vida que Dios pide de cada uno de nosotros, que es obediencia, es fe, es confianza, es santidad, hermanos, en el Señor. Y hermanos, este es la manera como nosotros vamos a los ángeles y a los seres celestiales si nosotros realmente hemos vivido nuestras vidas aquí en el cielo conforme a la palabra de Dios y a los estandartes de Dios, obviamente. Entonces es algo muy importante y es algo como Dios va a poder determinar si nosotros nos vamos a salvar, básicamente si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Ok, entonces el juicio investigador es necesario para poder determinar una como
un futuro para nosotros, ¿cierto? Exactamente, sí, Depende de este exacto. juicio lo que va a pasar con nosotros. Sí, es un sistema que Dios usa, porque obviamente nosotros sabemos, hermanos, la realidad que Dios es omnisciente. Él sabe todo, Él no necesita realmente de un juicio investigador, Él, porque Él conoce obviamente el futuro, Él sabe más allá. Pero para nosotros, para nuestro conocimiento, para nuestra habilidad, que obviamente es muy limitada, Dios usa este sistema que obviamente nosotros lo tenemos con nosotros aquí en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros estados, donde nosotros somos, obviamente hay sistema judicial, hay fiscalías, hay abogados, hay jueces, hay testigos que obviamente comprometen un caso, un juicio que se lleva a cabo para determinarse si una persona es cosa inocente o es culpable. Entonces, de la misma manera, Dios lo usa para que nosotros como humanos podamos entender el plan de salvación y Dios pueda ayudarnos a nosotros a comprenderlo. Obviamente Jesús cuando estuvo en la tierra, hermanos, él usó parábolas y parábolas eran ¿qué cosa? Como un ejemplo que Dios usaba, obviamente la semilla, el buen pastor, las viudas, el hijo pródigo. Entonces hay muchas cosas que Dios trata de simplificar para el bienestar del ser humano. Y el juicio investigador es uno de ellos, donde nosotros, hermanos, todos como creyentes, como fieles hijos de Dios, vamos a ser pesados en la balanza y Dios va a determinar si nosotros vamos a qué cosa, a ser salvos o no vamos a ser salvos. Porque recuérdense, hermanos, que nosotros somos qué cosa, vamos a ser, vamos a ser salvos por la gracia de Cristo, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras y ahí es donde entra el juicio investigador. Ok, David, acabas de mencionar algo súper importante y me surge una pregunta. Si el Sí. Señor Dios Todopoderoso tiene absoluto control de la ciencia, del tiempo, de la inteligencia, de la memoria, si es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, todo, ¿por qué, ante quién es que debe quedar claro este juicio? Porque si él, su palabra es verdad y su palabra no tiene error, entonces simplemente podría hacer una decisión y se acabó. Pero ¿por qué es tan Sí. importante? ¿Para quién o por qué? Es para todos nosotros, no solamente nosotros como seres humanos, para que nosotros mismos podamos ver la evidencia, que nosotros podamos ser nosotros testigos de nuestras acciones, de nuestra vida, nuestras experiencias aquí en la tierra, para que si nadie vaya a decir, Dios fue injusto, yo tenía que haber sido salvo. Entonces, esto va a ser no solamente para nosotros como seres humanos, pero también para el resto del universo, para los seres celestiales, los ángeles, porque acuérdate, Ana, que cuando Dios, por ejemplo, él en el libro de Job, vemos de que vino Satanás, se le acercó a Dios y Dios le hizo la pregunta a Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, vengo de la tierra, ¿qué cosa? Y de De dar vueltas por ella. rodearla. Sí. Exactamente. Entonces, vemos que Dios es un Dios que él también quiere mostrarle al universo cada cosa que pasa, Ana. Por ejemplo, Satanás, si Dios hubiera destruido a Satanás en el principio inmediatamente, todo el universo, todos los seres celestiales, los hijos de Dios, hubieran dicho Dios obró de una manera injusto porque lo mató a Satanás, lo mató a Lucifer y mató a los seres, a los ángeles caídos, a los demonios, y Dios obró de una forma injusta. Pero, ¿qué pasó? Dios, él permitió que Satanás siguiese con lo de él, lo suyo, de tratar de rebelarse en contra de Dios, de afligir los seres humanos con el pecado, con el virus del pecado, con todo eso, la rebelión en contra de Dios. Y en la cruz, cuando Jesús murió, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el Cordero Inmaculado de Dios, ahí es cuando se dieron cuenta, todos los seres celestiales y los hijos de Dios se dieron cuenta que Jesús era el justo y que Satanás obviamente había obrado impíamente porque había matado, obviamente, por decirlo así, el pecado. Nosotros habíamos matado a Jesús y Jesús iba a morir por nuestros pecados. Entonces, lo que quiero decir con eso, Ana, es que obviamente todo el mundo, todo el universo se dio cuenta de qué malo era Satanás, de todo el gran mal que había hecho Satanás y se convencieron
al 100% y no hubo duda en la mente de ellos de que Dios era justo y que Satanás era malo y era injusto. Entonces, esto obviamente no solamente es para nosotros, Ana, pero también para el resto del universo, el resto de los hijos de Dios, seres celestiales, los ángeles, obviamente no caídos. Mira que has dicho algo súper valioso para mí, el hecho de decir, en realidad, en el momento de la cruz, para todos los seres celestiales, para todos los ángeles, quedó claro, los seres de otros planetas, quedó clarísimo que Jesús y Dios en sí, Padre e Hijo, eran realmente los que tenían la palabra de honor, los que tenían la verdad, en quien no había mentiras, no había engaño, que habían sido absolutamente transparentes al punto de entregar todo y exponerlo al juicio de todos los ángeles en el público de las naciones. Y entonces fue ahí donde se vio la hazaña, el odio de Satanás contra Jesús, y que en realidad se dieron cuenta que Satanás era lo que él culpaba, al contrario. Sí, Pareció exactamente. culpable. Sí. Entonces entiendo que este juicio previo o juicio investigador básicamente es casi que para nosotros, porque ante el público Sí, universal ya está clarísimo, ¿no? Pero nosotros, como clarísimo. dicen, Sí, necesitamos sí. saber con pruebas y todo que en realidad la razón por la cual Dios toma una decisión u otra, porque Dios es justo, lo ha dicho, ¿no? Sí. Dios realmente no lo necesita, pero Él lo hace por nosotros, para que nosotros lo podamos entender en términos humanos. Uno de los ejemplos que yo pienso es de Génesis, el capítulo 11, donde dice que Dios mismo bajó del cielo para, ¿qué cosa? Poner en juicio a la tierra, al mundo, a Nimrod y a todos los habitantes de la tierra en ese momento, porque estaban construyendo, ¿qué cosa? Esta torre gigantesca, y Dios bajó del cielo y vino a investigar lo que estaban haciendo ellos y los puso en juicio a ellos. Entonces, Dios, Él lo hace más que todo para nosotros, para que nosotros lo podamos entender y podamos seguir el hilo, como dicen, ¿verdad? En términos humanos y entender el plan de salvación. Wow, qué hermoso saber que el Señor Jesús no es egoísta y no es intransigente, no es autoritario, sino que nos muestra su amor a tal grado que nos dice, hijos, miren, aquí está la carpeta de los hechos, tú mismo Sí, decide cuál sería el juicio y entonces te das cuenta la verdad, ¿no? sí, exactamente. Sí, Sí. Y hay David, muchos versículos de la Biblia, Ana, que obviamente no por el tiempo no lo vamos a poder leer todos, pero ¿tienes alguno que uno nos de ellos, quieras por mencionar? ejemplo, ¿Alguno que nos sí, por quieras ejemplo, mencionar? primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 17, dice, mis queridos hermanos, vamos a ir rapidito a primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 17, y quiero, Ana, que me lo puedas leer, por favor, Sí, para compartir la lectura bíblica con los hermanos en esta noche. primera de Pedro, capítulo 4, 17. Sí, así es. Hermanos, dice así. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea que el juicio Son comienza por palabras muy nosotros. pesadas. Son palabras muy ásperas y muy pesadas, porque si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, no todos los cristianos, y quiero que me pongan atención en este punto, no todos los cristianos hermanos del mundo en la actualidad están siguiendo los mandamientos de Dios. No todos los hermanos cristianos, aparentemente cristianos, tienen la luz de la palabra de Dios. Tienen un conocimiento, tienen una luz muy limitada. Entonces, hermanos, nosotros como pueblo adventista, nunca se le ha dado, hermanos, voy a decir esto y quiero que me escuchen bien y va a quedar muy claro esto. Nunca en la historia de la humanidad del planeta Tierra, hermanos, ha recibido un pueblo o gente la luz que nosotros tenemos como pueblo adventista. Realmente en la existencia de los seres humanos, nunca en un tiempo, en el pasado, en la historia, ha recibido un grupo de personas una luz mayor y tan reveladora y tan profunda, Ana, del conocimiento puro de Dios como nosotros, el pueblo adventista. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pedro de que el juicio es necesario que comience con la casa de Dios. Entonces, hermanos, esto es para nosotros, esto es para el pueblo adventista, porque nosotros tenemos la luz de Dios, gracias a Dios, tenemos la verdad de Dios, y entonces
nosotros como pueblo de Dios debemos de actuar en ese sentido de que debemos de obedecer a Dios y de compartirlo y anunciarlo al mundo, porque si no, hermanos, nosotros vamos a ser pesados en la balanza, vamos nosotros a qué cosa, a ser destituidos de la gloria de Dios, y hermanos, nosotros corremos el riesgo de perdernos. Entonces, esto es un llamado para nosotros, para el pueblo adventista de Dios. Sí, muy bien. Siempre que mencionamos ser pesados en la balanza, pues imaginamos una balanza, ¿no? Que está Sí. eh, Uh -huh. moviéndose, pero hay que considerar que hay un ideal, es como cuando hay una medida de kilo y podemos tomar una medida de arroz, de azúcar y poner de un lado la medida base y el kilo supuestamente que nosotros medimos y entonces si es un kilo, se va a poner horizontal, pero si no es el kilo, el arroz o el azúcar que hayamos puesto va a quedar arriba, ¿no? Sí. Porque pesa más Sí. el kilo de la medida. Entonces, a eso se le llama ser hallado falto. El que no da, sí, no queda horizontal, sino que sube porque no pesa, no da el kilo. No da el kilo, como decimos también de modo común. Sí. Entonces, y cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por eso, ese proceso de Dios, de ser pesados en la balanza para ver si nuestras vidas durante nuestra estadía aquí en este mundo ha sido conforme a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los principios eternos. Y si nosotros no, como dice Ana, nosotros vamos a hacer qué cosa, arriba, entonces hermanos, nosotros no nos vamos a salvar, aunque hayamos profesado ser cristianos, hayamos dicho que somos adventistas, pero si nosotros no estamos caminando conforme a los mandamientos de Dios y a la voluntad de Dios y no hemos vivido vidas santificadas, vidas santas aquí en la tierra, hermanos, entonces tristemente vamos a quedarnos. Wow, ¿quiénes? Entonces, todos pasaremos uno por uno, no por familia, no por antecedentes hereditarios, no, es uno y a la vez, ¿verdad? Sí, la salvación es individual y entonces cada quien va a tener que padecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Como hemos escuchado en el pasado y cada persona va a tener que, su caso va a ser decidido individualmente, nunca, no va a ser colectivo, no va a ser en grupos, no va a ser por familias o por, ¿verdad? Por iglesias, sino que cada persona va a tener que su nombre va a tener que ser escudriñado muy, muy atentamente y muy profundamente por Muy bien. Jesús como sacerdote. Sí, en la Biblia hay indicios de que el juicio se lleva a cabo en tres partes. En la primera, hay una parte inicial donde hay una investigación de todos los antecedentes. Hay también la parte donde ya está delante del juez para recibir la sentencia y ya la parte donde está siendo aplicada la condena. Sí. En el juicio en el juicio que dice la Biblia es lo mismo. ¿Podríamos compararlo a un juicio común? Sí, lo que estamos hablando en esta noche tiene que ver con previo a la venida de Jesucristo, antes que se llegue a ejecutar, porque la segunda parte es cuando se va a ejecutar, obviamente, la sentencia. Entonces, previo a la venida de Cristo, previo a que Jesús salga del lugar santísimo, entonces nosotros ahorita estamos en ese tiempo de juicio. El juicio investigador obviamente comenzó, para no saltarme, Ana, sí, y por el tiempo, el juicio investigador comenzó en 22 de octubre de 1844. Entonces, hermanos, ayer fue ¿qué cosa? ¿Qué fecha fue ayer? El 22 de octubre. Entonces, ya ha pasado ya varios años, hermanos, de que comenzó el juicio investigador y fue el cumplimiento de los 2300 días y tardes, de tardes y mañanas, hermanos, que terminó el tiempo más largo profético del tiempo mapa profético de Dios, los 2300 años, que obviamente comenzó en el año 458 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en 1844 se termina esa profecía y comienza el juicio investigador. Y entonces lo que pasó es que Jesús, el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote de excelencia, pasó del lugar santo al lugar santísimo y, como dice la palabra de Dios en Daniel, se abrieron los libros. ¿Y qué cosa? ¿Qué pasó? Comenzó el juicio investigador. Y desde ese entonces hemos estado nosotros, hermanos, hasta ahora ha estado continuando este juicio investigador, hermanos.
de Dios, de Jesús como nuestro sumo sacerdote, que obviamente está tratando de completarlo, ¿verdad? Porque su venida se está acercando y se está aproximando, hermano, rápidamente. Sí, ahorita estaba sacando la cuenta de los años. Han pasado 176 años desde que el Señor 176. inició su labor intercesora en el juicio investigador, que dijimos ya es la primer parte de este juicio. En un tribunal de nuestro país, en Estados Unidos, incluso se hace una averiguación previa. Ahora, esta Sí. averiguación previa, donde se recopilan datos y se hace una carpeta de investigación, es lo mismo que estamos hablando ahorita, que es el juicio investigador, donde se va a los libros. David, yo recuerdo un versículo que habla sobre esto, donde se abren los libros y se empieza a investigar. ¿Lo tienes a la Sí. mano? Sí, el libro es Daniel y es el capítulo 7, Daniel el capítulo 7, versículos 9 al 10 y luego versículos 13 y 14. Entonces, Daniel capítulo 7 tiene que ver con el juicio investigador, tiene que ver con el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el anciano de días, tiene que ver con los testigos, ¿verdad? Tiene que ver con los seres celestiales que están participando en este gran evento, porque hermanos, realmente es un gran evento. Esto es algo muy, muy, que tiene mucha importancia, hermanos. Tiene mucho que ver con, obviamente, con nosotros, con este planeta Tierra y obviamente especialmente con los hijos de Dios, ¿verdad? Todas las personas que jamás hayan profesado ser seguidores de Dios o seguidores de Jesús van a tener que participar en este juicio investigador. Pero sí, Ana, aquí en los Estados Unidos tenemos eso donde se dice en inglés innocent until proven guilty, que significa inocente hasta que se haya encontrado culpable. Entonces hay, como tú dices, hay un juicio, hay una averiguación, hay una investigación para ver si la persona, pero es inocente antes de ser condenada. La persona es inocente, aunque las personas digan, esta persona cometió ese crimen, pero no, tiene que pasar por este proceso de investigación para que así la evidencia o los testigos puedan obviamente apuntar que la persona es culpable y es la persona que fue responsable por tal crimen, ¿verdad? O cualquier acto de quebrando las leyes del país. Entonces, de la misma forma, nosotros, hermanos, vamos a pasar por algo muy similar, pero eso tiene que ver con Dios, hermanos. Esto tiene que ver con los tribunales celestiales, hermanos. Tiene que ver con Jesús, nuestro sumo sacerdote, que todavía hay clemencia, todavía hay tiempo de gracia, hermanos, en estos momentos. Y como pueblo de Dios, desafortunadamente no estamos hablando muy a menudo de estos temas, porque, hermanos, Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, ¿ok? Él está tratando de hacer todo lo posible para que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, no estemos despiertos, no estemos concentrados, no estemos nosotros dispuestos a cambiar, sino que a continuar nuestras vidas, ¿verdad? De jugar a la iglesia y así, hermanos, nuestras vidas realmente no están siendo transformadas, no están siendo purificadas y cuando Jesús, nuestros nombres sean, ¿qué cosa? Pasados. Estudiados, investigados, nuestros nombres, hermanos, que nosotros no vamos a saber cuándo va a ser eso, no sabemos exactamente cuándo, el momento que cada uno de nosotros va a ser pesado en la balanza o va a ser escudriñado o investigado o averiguado, hermanos, nosotros vamos a correr ese riesgo de no ser salvos, hermanos. Y por eso les digo, esto no es un juego, esto es algo muy serio, hermanos, porque no sabemos cuál nombre está siendo qué cosa investigados en estos momentos. Sí, aquí lo manifiesta en la Biblia como un momento solemne, un momento especial y serio. En el Daniel 7 habla, en el 9 dice que estuvo mirando que habían en ese lugar grandes cosas, que habían voces, que había, también se veía a un como una bestia portentosa, pero en esa confusión de que esa bestia quería como tener el control, aparece la imagen de un alguien como un anciano de días, que dice, vestido Sí. de manera especial, que su trono como llama de fuego, ha de haber sido así, algo muy, muy fuerte ver esa escena. Dice que las ruedas del trono eran fuego ardiente y que de él procedía un río de fuego que
salía delante de él y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. O sea, ¿quién era? De modo que tenía todo un ejército a sus pies para servirle, para asistirle. Y menciona, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así como cuando se siente el juez en el estrado y todo está en silencio solemne, igual en el cielo. Y entonces quiere decir que fueron abiertos esos libros. Y ahí marca también más adelante que en esos libros están las obras, ¿verdad? Nos estabas hablando de cómo vamos a ser juzgados. ¿Cómo vamos a ser juzgados, David? Según lo que dice la Biblia, ahí. Sí, entonces como les he dicho, hermano, nosotros somos salvos por gracia, somos nosotros salvos por la obra redentora, mediadora de Cristo, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces, nuestras obras no nos va a salvar a nosotros. Nosotros lo que hayamos hecho en el mundo, por decirlo así, en nuestras vidas, aquí en nuestra estadía en el planeta Tierra o en este mundo, hermanos, eso no nos va a salvar a nosotros, sino que va a ser nuestras, el Jesús, su sacrificio, su gracia. Pero, hermanos, si nosotros, nuestras vidas han sido vidas santificadas, han sido vidas que realmente hemos llevado a Cristo en nuestro ser y hemos reflexionado a Jesús, al mundo, a nuestros vecinos, a las personas alrededor de nosotros, entonces nuestra conducta y nuestras obras van a reflexionar eso. Entonces, cuando Jesús, como sumo sacerdote, va a estar investigándonos a nosotros, va a poder darse cuenta si nosotros realmente hemos vivido vidas auténticas o hemos vivido vidas ¿qué cosa? De fábulas O o de simuladas, ¿no? mentiras o de falsedad, exactamente. Entonces va a ser algo muy serio, hermanos. Muchos cristianos no saben de este tema, hermano. No saben que hay un juicio investigador. Y una cosa que quería mencionar, es muy importante, hermanos, que nosotros como adventistas que tenemos el espíritu profecía, porque como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no las han amanecido. Entonces, la palabra de Dios, tenemos el espíritu profecía, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, hermanos, pero nosotros, hermanos, cada cosa que nosotros sacamos del espíritu profecía, debemos de nosotros respaldarlo con la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con nuestros hermanos evangélicos o nuestros hermanos pentecosteses y les hablamos del juicio investigador, no puedes tú inmediatamente decir, mira, lo saqué de la hermana White, porque ellos van a decir, ¿quién es esa señora? ¿Quién es Elena G. de White? Nosotros, hermanos, es importante como pueblo de Dios que cada cosa que nosotros leamos del Espíritu de Profecía tengamos los versículos listos y preparados para compartirlo, porque como persona que ha predicado o ha dado estudios bíblicos, lo primero que yo hago cuando estoy hablando con alguien no adventista es la palabra de Dios directamente y trato de cada cosa que yo comparto con mi hermano, mi hermana o mi amigo o la visita, que cada cosa pueda estar respaldado con versículos de la palabra de Dios, porque hermanos, si nosotros empezamos con el espíritu de profecía, las personas los vamos a perder y las personas no van a estar interesados, van a perder interés. Entonces necesitamos cada cosa que decimos del espíritu de profecía, lo leamos, tiene que ser inmediatamente confirmado con la palabra de Dios. Sí, así es. Creo que para mí el espíritu de profecía realmente siempre ha sido la inspiración divina, porque es el mismo espíritu que habló al profeta Daniel, al profeta Ezequiel, a todos los profetas del pasado, y que podemos confirmar que también habló a la hermana White, la hermana Elena G. de White, quien escribió, pero inspirada también por el Espíritu Santo. Y cuando yo leo sus libros, es como si a la Biblia le hicieran una lupa y un acercamiento, ¿no? Un zoom, y se pueden observar detalles que no podíamos comprender de otra manera. Y en esta parte, David, como comentabas tú, ¿cómo saber que una acción realmente es genuina? ¿Cómo dice la Biblia y nos confirmas que vamos a ser pesados por nuestras obras y pero somos salvos por gracia? Es decir, Jesús nos salva. Sin embargo, nuestras obras deben ser congruentes a esa salvación recibida, ¿verdad? Es decir, la gracia del Señor sobre nosotros nos transforma, nos ayuda a hacer cambios por voluntad, gracias al poder del Señor Jesús en nuestra vida. Pero entonces, si es así, que vamos a ser juzgados por la congruencia con nuestras obras, ¿cómo podemos nosotros decidir si una obra es buena, mala, o si realmente está motivada por un sentido de pureza?
¿O a quién le toca ver eso? Ujú. Pues el espíritu de profecía, mira, voy a leer para compartir con los hermanos el espíritu de profecía, el libro El conflicto de los siglos. Sí. Y es el capítulo El juicio investigador, hermanos. Y voy a leer eh, párrafo pequeñito para que sí podamos, obviamente, Sí, contestar te la toca. pregunta de Sí. Ana. Dice, la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Entonces queda claro que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, los 10 eternos principios de Dios que va a determinar qué cosa. Es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Entonces la ley de Dios También. sí, nos está apuntando a nosotros directamente y nos está mostrando a nosotros, a Dios especialmente, si realmente estamos viviendo vidas de obediencia a la ley de Dios. Porque por eso es que los fariseos podían lucirse exteriormente a la gente y decir, yo oro en la sinagoga, me siento en las primeras filas, doy los diezmos, doy las ofrendas, eh, 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 me, me, me junto con todos mis hermanos en el templo, todo eso se puede hacer exteriormente y mostrarnos de una forma con las personas, aparentar con las personas. Pero hermanos, es lo de adentro cuando nadie te está viendo que tú realmente estás mostrándole a Dios y al universo si tu vida es auténtica. Cuando alguien te está agrediendo o te está atacando, ¿cómo tú reaccionas con esa persona? ¿Le maldices? ¿Tú le pegas a tu esposa? ¿Tú estás haciendo drogas? ¿Estás cometiendo actos de inmoralidad sexual secretamente? ¿Estás robando? ¿Estás estafando cuando nadie te está viendo? ¿Se recuerdan cuando ustedes eran niños, por ejemplo, y cuando su mamá le decía, no vayas cuando tú vayas a la casa de tu amigo, no vayas a llevarte nada de lo que no te pertenezca, no vayas a robar, no vayas. Entonces, cuando vayas a la tienda, ¿verdad? No vayas a tomar ningún chicle y meterte en la bolsilla, sino para... Entonces, eso es, hermanos, cuando nadie te está viendo cómo uno se comporta, el comportamiento de uno. Voy a seguir leyendo aquí del Espíritu de Profecía. Dice, Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 13 y 14. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles, así hablad pues y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Sí, ¿qué cosa? Entonces, Sí. nosotros podríamos aparentar ser una cosa, pero ante Dios vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad, que son los 10 mandamientos, y que el Señor mismo observa en nosotros la acción. O sea, Dios nos observa y ve que somos congruentes con el amor que le tenemos a Él, porque si recordamos, los 10 mandamientos son amor a Dios y amor al prójimo. Cuando nosotros hacemos algo que viola esos mandamientos, entonces no estamos respetando a Dios, no le estamos dando el lugar a Dios y tampoco le estamos dando ni respetando a la persona que está alrededor nuestro. Nuestro vecino, sí. Así, nuestro vecino, nuestro prójimo, como decías. Entonces, Uh -huh. estaba pensando en algo, una frase que he escuchado mucho. Una vez me comentaron, el que no tranza, no avanza. ¿No? O sea, Dios puede, más bien, nosotros como humanos podemos decir, soy muy listo, nadie se da cuenta, yo lo hago y voy arriba y soy muy astuto y pues si tú te quedaste atrás, ese fue tu problema, pero yo avanzo, ¿no? Y podemos decir de muchos ejemplos en los que la honradez puede ser mostrada, como por ejemplo cuando vas a una tienda y la persona que está dando el cambio te dio un billete que no iba, te dio un billete más grande, se equivocó. Puede ser que nadie se dé cuenta y tú te vas tranquilamente, pero Dios sí lo está viendo y está viendo la pureza de tu corazón. Ahora, cuando vamos por la calle y hay una necesidad, una persona necesitada, ¿cuál es el motivo que nos mueve a darle algo, lo que tenemos en la mano a una persona? Ahí solo Dios sabe el verdadero motivo, si es nacido del corazón con ese amor genuino o si es porque está viendo la gente o si es porque quiero que se destaque algo.
como decían los fariseos, yo no soy como aquel, yo sí hago esto, hago el otro, no como aquel fulanito, ¿no? Dios sabe los motivos, Dios sabe la intención del corazón. Y lo que entiendo entonces a través de la hermana Juay y lo que acabas de leer es que Dios no ve solo la acción de frente, sino el motivo que ocasiona esa acción. Exactamente, ¿Correcto? sí. Muy buen punto, sí. Muy buen punto, sí, exactamente. Y ese ejemplo que tú usaste del fariseo que decía, gracias te doy, oh Dios, porque no soy como este publicano, porque yo oro, porque yo doy ofrenda, porque me siento... Pero el publicano, ¿qué hacía él? Se estaba, ¿qué cosa? Pegando Sí. su pecho y no quería ni ver al cielo, sino que estaba diciendo, perdóname, Señor, porque soy un pecador. Entonces, esa acción de ese hombre obviamente muestra cómo nosotros debemos de ser, como tú dices, Ana. Cada cosa que nosotros emprendemos, cada decisión que hagamos, tiene que ser con el deseo de ayudar, de amar y de bendecir a las personas y no hacerlo para exhibirse. No, cuando uno ayuda a las personas homeless, a las personas, a los vagabundos, no tomarse fotos, selfies y decir, miren lo que estoy haciendo, aquí estoy en el downtown, en el centro de la ciudad con los homeless. No, porque eso obviamente las personas se pueden admirar y decir, oh, esta persona está ayudando a los hombres, pero ¿qué pasa? El corazón es egoísta, como dice la palabra, el corazón es malo, es lo más malo que hay, ¿quién lo conocerá? Entonces, como tú dices, Dios sabe el motivo, Dios sabe la razón por la cual tú lo estás haciendo. Y entonces cada cosa que nosotros hacemos, hermanos, está siendo apuntado en un libro de registro que todo eso, hermanos, se está llevando a cabo en estos momentos. Cada cosa que tú has hecho, cuando has maldecido a tu vecino, cuando le has dado una patada al gato, cuando tú le has, ¿qué cosa?, ayudado a alguien o cualquier cosa, hermanos, cada acción se está apuntando en un libro de registro y todo eso va a ser evidencia para Jesús como sumo sacerdote para determinar si nosotros nos vamos a salvar o vamos a ser destruidos como hijos de Dios, como pueblo supuestamente que estamos siguiéndole a Dios. ¿Tú crees, David, que al Señor Jesús le importan sus criaturas entonces? Porque estamos hablando, de acuerdo a lo que acabas de decir, que no solamente es el pecado contra el prójimo, el abuso contra una persona, sino también para los animales y contra la naturaleza. Sí. Claro, oh sí, claro, porque mira, Adán y Eva, Adán se le comisionó el gran trabajo de cuidar, de ser administradores de Dios, de cuidar la creación de Dios. Fue una tarea muy grande, fue una tarea muy de gran privilegio para Adán y Eva de cuidar la creación de Dios, de ser los administradores de Dios aquí en la tierra, los embajadores de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender que las criaturas que, Aquí está Tingoncito. sí, Es una que criaturita de nosotros Dios. podamos cuidar a las criaturas, que podamos cuidar a los animales, que podamos cuidar a todos los seres que Dios ha creado, hermanos, y ser buenos administradores, porque acuérdense que nosotros se nos dio el señorío de todo el mundo, hermanos. Nosotros como seres humanos tenemos una conciencia, ¿ok? Y una facultad mental, intelectual sumamente alta, más que cualquier otra criatura o bestia o animal en esta tierra. Entonces, nosotros debemos de ser responsables y cuidar la creación de Dios y no destruirla, sino que cuidarla. Hay un versículo de la Biblia que dice que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra y sus Sí, criaturas. No queremos estar en sí. ese lado, ¿verdad? A mí me quiebra el corazón cuando yo he escuchado historias que las personas maltratan a los animales. Por ejemplo, hace unos años atrás, yo escuché la historia de una persona que a un gatito, porque vi tu gatito, me recordó esta historia, de que tomaron al gatito y lo pusieron adentro de un microondas, de un microwave, y lo quemaron al gatito vivo. Imagínate, lo quemaron al pobre gatito. Entonces, ¿cómo uno, como seres humanos que Dios nos dio este gran don de ser sus embajadores, sus administradores, de cuidar su mundo, por decirlo así, el planeta Tierra, hermanos, ¿cómo vamos a nosotros a dañar la vida de un pobre perrito, un pobre gatito inocente, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos hacer semejante acto de maldad, hermanos, contra los animales tan preciosos que Dios nos dio a nosotros, nos creó Él?
Sí, realmente nosotros a veces no nos fijamos en los detalles pequeños, pero los detalles pequeños son los que hacen notar los grandes detalles, los grandes hechos de una persona. Que Dios nos Sí, ayude a recordar que somos administradores de su mundo, de lo que nos sí, rodea, de nuestro tiempo, de nuestra familia, de los recursos materiales y económicos que nos ha dado, sí. ¿verdad? Sí, debemos de por eso cuidar el planeta Tierra, pero desafortunadamente, Ana, nosotros los seres humanos yo creo que tiene que ver mucho con el tiempo que estamos viviendo, tiene que ver con la desobediencia a los mandamientos de Dios. Los seres humanos, generalmente hablando en el mundo, se han olvidado de los principios eternos. Los seres humanos se han revelado de Dios de tal forma que no están siguiendo a Dios, no están siguiendo sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos separamos de Dios, pasamos al bando de Satanás, pasamos bajo la influencia de los ángeles caídos y ellos están queriendo motivar los corazones de las personas para hurtar, para destruir, para cometer brutalidades y matanzas. En vez de nosotros ser una bendición, estamos siendo una maldición. Y eso es lo que creo que realmente está pasando en este mundo. Por eso hay mucho desamor. Incluso en el pueblo de Dios no hay amor. Nosotros somos gente interesada, solamente queremos nuestro propio bien, no queremos el bien de nuestros hermanos, de las personas, de las visitas, de los desconocidos, de cualquier persona, solamente queremos para nuestra familia, para nuestros hijos. No queremos nosotros, ¿qué cosa? Ponernos de último y poner a otras personas en primer lugar. Ana, si tú te das cuenta, la iglesia primitiva, en el tiempo después que Jesús ascendió al cielo, en el libro por ejemplo, en el libro de Hechos, habla de cómo estaban ellos unánimes, cómo ellos eran de un solo sentir, un solo cuerpo. La iglesia de Dios en ese tiempo, ellos no estaban velando por sus propios intereses o lo que ellos querían, sino que ellos, hermanos, cuando a alguien le faltaba comida o le faltaba dinero o le faltaba a ellos, ¿qué cosa? Un lugar donde dormir, ellos hacían todo lo posible para ayudar a su hermano o a su hermana en necesidad. Entonces, de la misma forma, nosotros, hermanos, en estos tiempos críticos, deberíamos de estar de la misma forma como eran la iglesia de los tiempos de Pedro y de Juan y de Pablo. Motivados por el espíritu del amor, que es de compasión, Exactamente, de apoyo mutuo, ¿verdad? Hermanos, qué bonito que exactamente. así nos puedan ver a nosotros como un ejemplo de lo que Dios pide. Y David, me pensaba en lo que acabas de decir, de que justamente en este momento estamos viviendo una situación de desamor tal, que lo decía incluso la Biblia, ¿no? Padres Sí, contra sus hijos, hijos contra sus padres, ningún tipo de respeto, violencia dentro del hogar, la pérdida de la sí, confianza, que no a cualquiera le puedes abrir la puerta para que pase, y el aumento de la violencia. Así como ha aumentado la ciencia, también ha aumentado la violencia. Y entonces, sí, ¿cómo podríamos hacer ahora nosotros? Es decir, sabemos que estamos en el juicio, pero alguien puede estarse preguntando, o que hay un juicio, alguien puede estarse preguntando, yo, o diciendo, yo he hecho cosas impropias, he hecho cosas malas, he dañado a mi prójimo, hablé mal de una persona, lo difamé, le robé, pero no se dio cuenta, me aproveché de tal situación o cualquier cosa en contra de alguien o de incluso de sus animales, porque puede haber incluso venganza hacia los animales por una coraje a una persona. ¿Cómo sí. poder corregirlo? Estamos a tiempo, Dios nos puede perdonar. Si he asesinado, si he hecho cosas terribles ante los ojos de la justicia humana, ¿todavía puedo Sí. hacer algo? ¿Tengo oportunidad? Claro, sí, claro que sí. Dios todavía ahorita está alargando un poquito el tiempo de la misericordia y la gracia, no solamente para nosotros como su pueblo, pero hermanos, se va a acabar el tiempo de la gracia, la puerta de la gracia para nosotros como pueblo escogido, el pueblo adventista, se va a terminar muy cerca, muy, muy cercano hasta ese tiempo que se va a terminar para nosotros, pero para las personas, por ejemplo, como tú dices, las personas que han cometido matanzas, que han matado a alguien, ellos todavía hay tiempo para ellos, en estos momentos todavía hay tiempo para arrepentirse de sus pecados y buscar, porque Dios dice, yo no quiero, ¿qué cosa? La destrucción del impío, sino que ellos vean qué cosa, procedan al arrepentimiento, que ellos busquen mi salvación. Entonces Dios todavía está queriendo
llamar al mundo, pero ese es nuestro deber como sus representantes de llevar este mensaje de salvación al mundo para que ellos puedan conocer, porque Dios no va a descender del cielo, sus ángeles no van a descender del cielo y van a mostrarse a la humanidad, no, sino que nosotros se nos ha comisionado el deber que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos e hijas, pueblo de Dios, pueblo santo, sacerdotes, pueblo de sacerdote, de realeza, de Dios, para llevar este mensaje y conocimiento al mundo y ellos se puedan dar cuenta del amor y de la gracia de Dios y aceptar ese sacrificio o ese regalo gratuito que Dios otorga a la humanidad, al mundo. Qué hermoso, porque más allá de que el Señor nos da la oportunidad de comunicar al mundo lo que nos está diciendo que es su salvación a través de su Hijo, la oportunidad de perdón, la oportunidad de una vida distinta, de una restauración, también nos hace partícipes de apoyarlo en la misión de que más personas puedan saber que no es el fin de sus vidas, el que hayan hecho un camino, una trayectoria delictuosa, no es el fin, pueden tener una oportunidad, no hay fui demasiado lejos y no tengo salvación y se acabó hasta aquí, ¿no? Sino que el Señor todavía extiende su gracia, todavía extiende la oportunidad, pero Dios te da la oportunidad ahora, no la dejes pasar, porque cuando rechazamos continuamente la voz de Dios que nos llama, empezamos a cauterizar nuestra mente, nuestra conciencia y dejamos de escuchar poco a poco la voz de Dios. Entonces, la decisión es hoy para permitir que Dios haga una transformación y que entonces, si estamos así en la balanza, podamos ir ante Dios llegando a lo que el Señor quiere, ¿no? En nuestra intención, en nuestro amor, en nuestras acciones, que son congruentes con lo que queremos, ¿no? Y que solo Dios nos puede ayudar, porque humanamente también... Pablo es un gran ejemplo. Yo pienso en la vida y el ministerio de Pablo, porque Pablo, antes de que era Pablo, ¿era quién? Era Saulo de Tarso, él era un fariseo, él era un perseguidor de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo él apedreado? ¿Quién estaba, quién llevaba la ropa de Esteban? Sosteniendo la ropa, era Saulo de Tarso, era Pablo. Pero hermanos, Saulo es un ejemplo perfecto de una persona que tuvo un pasado oscuro, una persona que fue enemigo del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero gracias a cuando él iba, ¿qué cosa? Camino a Damasco y se le apareció Jesús, cuando él andaba montado en el caballo, tuvo ese encuentro con Jesús, esa experiencia verdadera religiosa con nuestro Señor Jesucristo, su vida fue transformada. Entonces pasó de ser Saulo de Tarso, el perseguidor, a ser ¿qué cosa? El apóstol de los gentiles, el apóstol que llevó el mensaje a los gentiles, Pablo, hermanos. Entonces vemos cómo Cristo, cómo Dios puede transformar y cambiar las vidas de las personas, pero si las personas se dejan ser guiadas por el Espíritu Santo y se prestan para cambiar, para ser hijos e hijas de Dios. Y Pablo, hermanos, vivió una vida santificada. No solamente dijo, oh, ya encontré a Jesús, encontré al Mesías y ya mi vida ha sido cambiada. Una vez salvo, todo el tiempo salvo. No. Pablo continuó llevando una vida santificada, tenía una devoción a Dios tremenda y cada día él se propuso en su corazón obedecer a Dios, no importándole si le iba a costar su vida. Entonces, ese es un ejemplo grande para nosotros. Aunque tú has tenido un pasado terrible, hermanos, si tú te pones en las manos de Dios y tú le pides perdón a Dios, tu vida puede ser cambiada y continuar ese ciclo, por decirlo así, de la santidad con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y ser un instrumento útil cual nadie más puede hacer, porque es nuestra vida la que testifica. Y en los casos tan fuertes, podemos comparar Pedro y Pablo. Pedro, un seguidor de Jesús que fue transformado en su carácter, en la convivencia con él. Pablo nunca estuvo con Jesús, pero su transformación fue completa y demostró ser un seguidor de Jesús también, al vivir en su vida un amor tan grande que se dedicó a decirle a todos el sentido correcto de la salvación en Jesús, por muchos países, incluso hasta la muerte, y ante gobernadores y ante potestades y ante reos y personas encarceladas. Es decir,
el Señor Jesús, a todo aquel que le acepta, lo puede usar como instrumento para salvación de Amén. otros que están en condiciones o que están en condiciones similares a las que él vivió, y el testimonio es más fuerte y Dios lo utiliza de Sí. un modo más grande. Y gloria a Dios Ujú. por eso. Qué bendición Sí, saber esta realidad del Señor, del mensaje de salvación. Y sí, David, nos sí, acercamos entonces a tiempos peores por cómo sí, se ve todo el panorama. sí. Tengo una pregunta para ti. Sabemos que Ujú, el juicio tiene que realizarse, que el juicio investigador es previo a la segunda venida de Jesús. ujú, Dice también la Biblia, como leíste en el libro, que empieza por los justos. ujú. ¿Ya empezó o todavía no empieza? No sabemos, Ana, honestamente. No, Sabemos que el no, 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio investigador, pero comenzó ¿con quiénes? Con los muertos. Todas las personas que han muerto en el Señor, comenzó el juicio investigador con los muertos, pero obviamente sabemos por el Espíritu de Profecía que comenta la mensajera del Señor que va a ¿qué cosa? A cambiar para los vivos, nosotros, hermanos, pero no sabemos cuándo ese momento. La Biblia, el Espíritu de Profecía no dice cuándo se va a llevar a cabo ese juicio investigador para nosotros los vivos. Entonces, al terminar el cumplimiento del juicio investigador con los muertos, va a ¿qué cosa? A pasarse con los vivos, con nosotros. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros debemos de tener mucho cuidado y nosotros cada día que pasa, ¿verdad?, en nuestras vidas aquí en este mundo y nos avecinamos a la segunda venida de Cristo, debemos de vivir vidas santificadas, debemos vivir vidas que están conformadas a la palabra de Dios y al estandarte de Dios, porque no sabemos cuándo nuestros nombres van a ser escudriñados, van a ser investigados, hermanos, y si nosotros llega ese momento en que Jesús, a nuestro nombre, ha sido pasado en la lista, y no hemos sido sinceros, no hemos sido honestos, no hemos sido obedientes al Señor, hermanos, entonces ahí llegó el fin de nosotros. Vamos a seguir nuestras vidas de cristianos, vamos a seguir yendo a la iglesia, seguir dando diezmos y ofrendas, predicando, haciendo todo esto, hermanos, pero va a ir un momento cuando venga Cristo, hermanos, que nosotros nos vamos a dar cuenta si realmente nos salvamos o no, no nos salvamos, ¿verdad? Y va a ser sí. algo muy triste, va a ser algo muy, Entonces, muy triste. sí, entonces ya empezó el juicio investigador. Claro, desde 1844 comenzó el juicio investigador. 1844. Y empezó por los De octubre. justos. Los Sí, los justos justos muertos. muertos. Muy Sí, bien, los justos estamos claros. muertos. Empezó ya en Sí, 1844, de acuerdo a la profecía, y empieza por los justos muertos. ¿Cuándo va a pasar sí, nuestro caso? No lo sabemos. no lo Lo que sí sabemos. sabemos es que mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de humillarnos ante Dios y Ajá. pedirle su ayuda, porque en el momento en que morimos, se acabó, ¿verdad? Ahora sí estamos Sí, listos para ser pesados en balanza y ya no hay más. Lo que haya sido es y no hay cambios. Eh, sí. ¿Cuál debería ser, cuál debería ser nuestra actitud ante el juicio? Temblar, 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 no en el sentido de tener miedo como los seres humanos, porque, acuérdense, hermanos, y esto es algo que yo quiero que entendamos, temblar significa tenerle reverencia a Dios. No es un miedo, porque, hermanos, Dios no es un Dios malo, Él es un Dios de amor. Jesús vino a morir por nosotros. Eso debería demostrarnos a nosotros que Dios es nuestro aliado, Dios es nuestro amigo. Jesús se preocupa por nosotros. Entonces, tener miedo es de tomarlo en serio, hermanos. Entender que esto no es un juego, que nuestra salvación depende de cómo nosotros nos comportamos en la tierra. Entonces, no es un temblar de decir, ay, qué miedo que Dios me va a castigar si no guardo el sábado. No, hermano, sino que es decir, yo amo a Jesús, por lo tanto quiero hacer su voluntad. Voy a leer esto del Espíritu de Profecía nuevamente. Dice en el conflicto de los siglos, el capítulo del juicio investigador, dice, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto aún,
y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea un santo. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Ajá. Imagínate Definitivamente qué tremendo. es algo que no debe causarnos miedo un Dios Sí, castigador, pero sí debe sí, causarnos temor y temblor el hecho de saber que no estamos en un juicio de, de familia o en un juicio local, estamos en un colectivo, juicio, sí, de ¿verdad? grupo, No de estamos en un colectivo, juicio de grupo. grupo, en colectivo, donde hay anonimia. ¿Saben Sí, ustedes cuando hay un acto de violencia, donde hay un zafarrancho y tiran bombas molotov y para qué y para allá? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? ¿No? Andaban sí. 50 y pues como andaban tantos, no se supo ni quién lo hizo. Pero Dios sí Sí. sabe quién lo hizo. Entonces Dios va a tomar persona por persona el caso, analizando cada uno y entonces va a poder decidir en la balanza hacia dónde va el resultado, el juicio. El Este, ejemplo, un ejemplo que te recuerdas, Ana, en el libro de Daniel, de el rey de Babilonia, de Belsasar. ¿Te recuerdas ajá, cuando dice que qué pasó con él? Dice, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado, ¿qué cosa? falto. Culpable. ¡Qué Tu miedo! reino, sí, exactamente. Imagínate que todos ellos estaban ahí reunidos de Babilonia, el último rey del gran imperio de Babilonia. Y él estaba ahí todos teniendo, ¿qué cosa? Orgías, estaban ahí, habían profanado a los vasos santos Exacto. que su abuelo lo había traído de Jerusalén, del templo santo de Dios, los vasos. Y estaban ellos ahí todos reunidos. Dice que una mano apareció misteriosamente, una mano semejante a la mano de un humano y empezó a escribir en la pared y no podían ellos leerlo. No porque ellos eran caldeos, eran babilonios, no podían leer lo que estaba en hebreo. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, aquí en el reino hay un siervo, hay una persona consejero de tu abuelo, de tu papá, que le sirvió a tu abuelo, a tu papá, y él puede interpretar sueños, él puede dar a conocer estas revelaciones. Y ahí es cuando llegó el anciano Daniel, ya habían pasado más de 70 años de que Daniel estaba ahí en Babilonia, y entonces es cuando llegó Daniel y le leyó al rey Belsasar lo que Dios había, qué cosa, la sentencia que había pronunciado en contra de Babilonia y especialmente en contra del rey Belsasar. Entonces, en ese momento, Belsasar no sabía que su nombre estaba haciendo cosa, escudriñado, que él había sido puesto en la balanza del juicio de Dios. Entonces nosotros de la misma forma, hermanos, ahorita vamos a ser probados también y vamos a ser investigados, hermanos, pero no sabemos cuándo va a pasar Y qué eso. importante es que sabemos que eso va a suceder. Belsasar vivía una vida disipada, hizo lo que ni su padre hizo de violentar ni de deshonrar los vasos sagrados. Y sin embargo, cuando fue el juicio para él, qué terror saber que había un Dios todopoderoso que estaba viendo todo y que él había sobrepasado el límite y había sido fatal, ¿verdad? Se había sido Exactamente, hallado sí, falto, no daba la medida. exactamente. Entonces Sí, nosotros sí lo sabemos, nosotros sabemos que vamos a entrar en un juicio que nosotros estamos vivos, quiere decir que todavía está en el proceso de juicio de los que están muriendo, pero nosotros en el momento que seamos sellados ya no hay otra decisión. La Biblia dice, lo que hagas, hazlo ahora con todas tus fuerzas, honra a Dios, es el todo del hombre, lo podemos ver en Eclesiastés, porque Dios sí. traerá toda obra a juicio, sea Juicio buena o de sea uno mala. o malo. Entonces, ¿qué mejor que nuestra vida pueda ir en sintonía con el Señor? No digo que seamos perfectos, que nunca fallemos, porque eso es muy fácil para nosotros hacer mal, pero podemos sujetarnos como Jesús se sujetó a su Padre para evitar caer en el error. Si fue un error inconsciente, no lo pensamos y reaccionamos, bueno, Dios lo entiende y puede aceptar darnos el perdón, pero no a conciencia, ¿verdad? Estar cometiendo los mismos errores voluntariamente, que sería una deshonra y sería pues como no darle la importancia a aquel que está pidiendo una Sí. vida santa y pura. Ujú. Un punto que quiero recalcar también es que acuérdense, hermanos, que esto tiene que ver con los
justos, tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el resto del mundo. El juicio investigador previo antes de la venida de Jesús tiene que ver con el pueblo de Dios a través de la historia, desde Caín y Abel, desde Adán y Eva, hasta nosotros, hermanos, las personas que han dicho ser seguidores de Dios. Porque cuando nosotros, primero Dios, sea la gracia de Dios que vayamos al cielo en el milenio, nosotros vamos a ser partícipes, participantes en el juicio de quién? De los impíos. Entonces, el juicio investigador es separado al juicio de los impíos. A las personas que dijeron no queremos nada que ver con Dios, las personas que desobedecieron a Dios completamente, esas personas Lo no tienen que ver rechazaron. con este juicio, no tienen nada que ver con este juicio, es para nosotros. Por eso, primera de Pedro, el capítulo 4:17 dice qué cosa, el juicio debe comenzar con la casa de Dios, no dice debe comenzar con la casa de Dios y con los impíos, no, sino que tiene que comenzar primero con la casa del Señor. Y cuando nosotros con la gracia de Dios hemos sido salvos y estemos en el cielo con Jesús, en el milenio, ahí vamos a nosotros, los libros van a ser abiertos para los, ¿qué cosas? Satanás, los demonios, los ángeles caídos, los seres humanos pecadores que no quisieron nada que ver con Dios, que recibieron la marca de la bestia, ahí nosotros vamos a participar en decidir los casos de esas personas, que va a ser obviamente para destrucción, para la ruina eterna. Y ahí, hermanos, va a ser el juicio de los malos, de los malvados, pero no es lo mismo, hermanos. Quiero que Sí, quede claro. qué importante saber esto. O sea, tenemos nosotros un privilegio y la oportunidad de conectarnos con Dios para poder tener un juicio positivo a nuestra salud, no porque por nuestras buenas obras simplemente, sino porque el Señor haga las buenas obras en nosotros a través de su poder, a través de la conciencia que Él va limpiando y va transformando, que es lo que nos Sí. une a Él, nuestra comunión con Él. Qué importante es nuestra comunión con Jesús. Exactamente, amén. Y eso, hermanos, es lo que nos va a salvar al final, va a ser nuestra relación con Jesús, va a ser cómo nosotros pasamos nuestros horas, nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestros años, hermanos. Va a ser a medida que nos estamos ya acercando a la venida de Jesús, hermanos, cada caso se va a decidir como hace unas semanas atrás prediqué del zarandeo, hermanos. La iglesia de Dios va a ser zarandeada, hermanos, y Dios está queriendo, ¿qué cosa? Deshacerse de la cizaña, quiere deshacerse de la paja, quiere deshacerse de todo eso extra, del residue extra que hay, hermanos, en el pueblo de Dios, porque Dios está queriendo un pueblo santo, una iglesia pura, hermanos, para que cuando Jesús venga de nuevo, el novio venga, ¿verdad? A traer a su novia ataviada, hermanos, entonces la encuentra, ¿qué cosa? Inmaculada, la encuentra ella blanca como la nieve, hermanos. Entonces, esto es algo esto es un llamado, hermanos, al pueblo de Dios, que debemos de cambiar nuestro comportamiento, hermanos, nuestra actitud, cualquier cosa que nos ha distraído a nosotros, eh, eh, mundanal, hermanos, de la mano de Dios, cualquier cosa que nos está afectando nuestras vidas espirituales, hermanos, es tiempo que nosotros ¿qué cosa? Lo cortemos de nuestras vidas, hermanos, y podamos nosotros buscar al Señor realmente. Así es, y estamos diciendo en el corazón, yo soy un hijo de Dios, yo quiero ser un hijo de Dios, quiero ser un elegido de Dios, entonces hay que tomar en serio esto, porque es nuestra relación con Dios la que nos va a producir en nosotros las buenas obras que van a ser congruentes y que nos van a hacer ser pesados en balanza y ser hallados una medida justa delante de Dios. Sí. ¿Alguna conclusión, algún mensaje final para nuestros amigos? Sí, entonces, hermanos, que como Ana y yo decidimos hablar de ese tema, solamente algunos versículos rapiditos, si ustedes los quieren anotar, y si tienen alguna pregunta, obviamente me pueden mandar un mensaje privado y yo con mucho gusto les contesto. Leí de primera de Pedro 4:17 que tiene que ver con, como dice Pedro, que el juicio comience con la casa de Dios. Daniel, el capítulo 7, versículos 9 y 10, y versículos 13 y 14 tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el anciano de días, que es el Padre, tiene que ver con los ángeles, los representantes de Dios en el cielo. Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 27, tiene que ver con el libro de vida, que nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, si nosotros hemos sido fieles a Dios, nuestros nombres van a ser escritos en el libro de vida, y esa es la confirmación que hemos pasado el juicio investigador, hemos pasado el examen y vamos a ser salvos.
Malaquías, el capítulo 3, versículo 16, tiene que ver con el libro de memoria. Entonces ahí es donde cada cosa está siendo notado, obviamente cuando hemos hecho algo bueno, el libro de memoria. Y luego Isaías, el capítulo 65, versículos 6 y 7, tiene que ver con el registro de pecado. Entonces cada mala acción que hemos cometido está siendo escrito en un libro o un registro de pecado. Entonces tenemos el libro de vida, Apocalipsis 21-27, tenemos el libro de memoria, cada cosa buena que hemos hecho cuando ayudamos a la anciana a cruzar la calle, por ejemplo, eso es notado en el libro de memoria, exactamente, Malaquías 3:16 o Hebreos también 13, Nehemías 13:14 es otro ejemplo del libro de memoria. Y está también Isaías 65, versículos 6 y 7, que tiene que ver con el registro de pecado, hermanos. Y la ley de Dios, que es usada como la regla de santidad, obviamente se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 2. Entonces, hermanos, esas son algunas notas que quería compartir con ustedes del estudio que había yo hecho del juicio investigador y compartirlos con vosotros para que ustedes puedan tener toda esta información, hermanos, todo este material. Y también leí del conflicto de los siglos, hermanos, el capítulo del juicio investigador, y es un capítulo corto, pero es un capítulo muy bonito, hermanos,